Muy buenas tardes, auditorio de Radio Universidad, la radio cultural más importante del noroeste del país. Muchas gracias por sintonizar su programa Brechando con un servidor Antonio Quevedo Susunaga. Y bueno, pues la verdad que nos da muchísimo gusto estar con ustedes lunes, miércoles y viernes, 6:30, 7 de la noche. El pasado viernes, pues por que ya nos alcanzaron los años, me enfermé y ya no pude estar aquí con ustedes, pero ya estamos un poco recuperados y listos para estar de nuevo aquí con toda la fuerza y la dinámica, la energía, el doctor Antonio Macías Villavicencio y un servidor. Toño, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Quevedo, por estar nuevamente aquí para conversar, ¿no?, sobre el asunto de la marihuana. Traemos un tema desde la semana pasada. El tema de la marihuana. Hablamos de Pedro Cuadrado, Pedro Cuadrado, que fue el que se registra aquí en uno de los artículos que tú traes ahora y quiero que le comentes a la gente para que lo traes. Bueno, este artículo es muy importante. Es una persona que recientemente dimos con ella, pero que tiene mucho tiempo trabajando, quien hace este artículo, que es Juan Pablo García Vallejo. Él es sociólogo y estudioso de las religiones y ha escrito y es de los pioneros en México por la despenalización y el uso libre de la marihuana. Entonces, traemos aquí 10 artículos para las personas que gusten pasar por él y recogerlo y tengan una información general de la marihuana, de dónde es originaria y cómo llega a México particularmente, ¿no? Sí. Aquí el dato, pues aquí lo registra muy interesantemente, pues 12 de octubre de 1492, cuando Colón llega aquí al continente, ¿no? Claro, se dice que traía 80 toneladas de aparejos, ¿verdad? O sea, entre velas, entre mecates, todo eso traía, que habían sido hechas precisamente con el cáñamo, ¿no? Con el cáñamo de la Así, de la marihuana. marihuana, así es. Entonces, se registra porque desde ese momento llega, podemos decir, la marihuana a México, pero posteriormente, después de la caída de la Gran Tenochtitlán, entonces ya se va organizando la introducción de la marihuana a México, pero con fines de producir pues velas para seguir el proceso de la conquista a todo lo que no se conocía en ese tiempo, o sea, dijéramos que a toda la América Latina, Toda ¿no? la América Latina. Entonces se introduce ya para precisamente industrializarla, ¿no? Hacer ropa, ¿no? A hacer sandalias, en fin, todo lo que se pudiera hacer con esa tela, ¿no? Derivada de la marihuana, del cáñamo de la India, ¿no? El tema este de la marihuana, el de las drogas, los hemos tratado porque está en el aire a nivel nacional e internacional la legalización de las drogas. Y creo que es válido que todos los ciudadanos pues tengan una mayor información de cómo nacieron estas producciones de droga, que antes pues eran producciones industriales, como nos comenta aquí el doctor Macías, en la producción de cáñamo, Sí, de claro. marihuana. Recordemos de que eso de la satanización de las drogas, en particular de la marihuana, es muy antigua, ¿no? O sea, no es nuevo. Recordemos que en el pueblo musulmán se usó mucho la cannabis, ¿no? Se consumía. Acuérdate que la palabra asesino viene ahí de los que usan el hachís, ¿no? El hachís, Entonces de ahí viene asesino. Ujú. Está... ¿Por qué la palabra de asesino ahí, doctor? Porque en ese tiempo estamos hablando del mundo árabe, allá por los años de 700 después de Cristo, ¿verdad? Ujú. Entonces, las diferencias que tenían los grupos alrededor de la interpretación del Corán, las familias, ¿verdad? Entonces, usaban a personas que le daban hachís, o sea, marihuana, y
esos eran los que se encargaban de victimar, pues dijéramos, a los tiranos, a los que querían Con imponer una eso visión del Corán. con eso los eliminaban. Sí, o sea, le daban le decían al señor ese el viejo de la montaña, ¿no? Ujú, Entonces, él tenía una secta, era una secta, y que ellos se dedicaban a asesinar, pues, a ujú. las personas que consideraban que deberían de asesinar. Entonces, primero los intoxicaban con la marihuana y después partían. Acuérdate que en ese tiempo pues, se mataba con arma blanca, Con ¿no? arma blanca. Entonces tenían que estar muy próximos a la persona que tenían que matar. Y Mm. generalmente eran sometidos a prendidos y muertos también, ¿no? Y ya Pero pues con un poco de droga de marihuana era más sencillo. así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este argumento es para saber que desde mucho antes, estamos diciendo en los años 1500, 1492, cuando llega Colón o los españoles a México, y si estamos hablando del año 700, 800, quiere decir que ya tenía la Casi satanización casi 1000 1000 años, ¿verdad? años. Casi 1000 años. Entonces siempre se ha satanizado, ¿no? Ujú. Sí. Ahora, aquí lo que vamos a ver es que va a haber periodos de alternancia en que se permite, se sataniza, se condena, se prohíbe, se combate a la planta, en fin, ¿no? Siempre han sido esos ciclos. Son esos procesos. Sí, hay una alternancia entre permisión y dejar que la usen, ¿no? Ujú. Sí. Oye, y aquí está interesante el dato que trae 1521, Hernán Cortés mandó a traer plantas europeas y asiáticas, entre ellas venía la cannabis. Así es. Esos datos, pues están ahí registrados en la historia, ¿no? Claro, sí. En este caso particular es un investigador, una persona que ha dedicado parte de su vida, que decíamos, Juan Pablo García Vallejo, que por si nos escuchara por ahí le mandamos un Un saludo saludo. y Claro lo que felicitamos estamos por estos retomando trabajos. con mucho respeto Claro, y profesionalismo su artículo, que es de gran calidad, ¿no? así es. Sí. Y toda su vida dedicado al estudio de estos problemas. Ahora, Entonces, todos los primeros 10 radioescuchas que se interesen por esto, aquí vamos a dejar, hablen ustedes aquí a Radio Universidad, y le vamos a dejar una copia de este artículo así es, que le regala el doctor Antonio Macías Villavicencio. mucho gusto. Entonces, es importante todo lo que nos dice aquí en cuanto a que siempre ha sido así, periodo de alternancia, de permisión y de prohibición o represión, ¿no? Ajá. Por ejemplo, ahorita, hablando de tiempos modernos, hemos tenido una política prohibitiva en México, restringida, o sea, amparada bajo la ley, de aproximadamente 100 años, 100 ¿no? años. Del periodo de la revolución, aproximadamente en 1923, creo que ya estaba en ese tiempo como presidente Álvaro Obregón, ¿no? Ajá. Y se retoma este problema de satanizarla, de no permitir su consumo, ¿no? Era ¿Verdad? mucho, impactaba mucho también en la población, porque había un gran consumo de alcohol y de productos alcohólicos regionales, ¿no? Claro. Estaba el bacanora, Así el es, sí, aguardiente, sí, sí. de caña, Regionales, ¿verdad? El regionales, sotol, sí, el pulque, no ni se diga el en pulque México, era parte de esa bebida, la famosa los tinacales los donde se hacía tinacales, el pulque, ¿verdad? que eran pues las cantinas, las pulquerías, hasta hace, no sé, unos 20 años todavía abundaban en muchas regiones Así es. del Estado de México, de Y, Orizaba, de Córdoba, de toda esa zona, y subterráneo a eso estaba el uso de la marihuana, porque estaba condenado a estar por a abajo, estar ¿no? por abajo. Por haber escondido, podemos Era decir. el consumo prohibido, ¿no? Sí, clandestino, ¿verdad? Clandestino. Sí, no, no se permitía. Entonces, eso es muy importante. Y como estamos viendo aquí en las narraciones y nos decía que ya Hernán Cortés manda a traer esas plantas, y ahí es donde aparece el nombre del labriego español Pedro Cuadrado, que trajo la semilla, Ujú. ¿verdad? Era importante no solamente traer la planta, sino traer quien enseñara a los indios ¿Cómo a cultivarla? sembrarla, cómo cultivarla, ¿Cómo cómo cultivar? trabajarla y como decíamos,
Inicialmente era para uso industrial, ¿verdad? ¿Y qué tipo de tierra era la Todo, fértil y buena para esa planta, no? todo eso trajeron personas como ese señor Pedro Cuadrado español, que se encargó precisamente de enseñarle las técnicas de cultivo. Es Con la idea precisamente de producir cáñamo aquí en así América. es, no tener que traer la tela de allá hecha, sino que ya aquí mismo Para hacer producían las la planta embarcaciones. y hacían todo también el procedimiento, ¿no? Entonces, es importante ver cómo personas como el obispo Fray Juan de Zumárraga, también en su rancho de Chalco, él tenía sus plantaciones de marihuana, ¿no? Y él era de la idea, Juan de Zumárraga. Fray Juan de Zumárraga, entonces el primer obispo y arzobispo de la Ciudad de México, ¿no? Y él tenía la idea de que los indios necesitaban esa planta para vivir felices en el sentido de que produjeran dinero y hubiera dinero para ellos, ¿no? Entonces la empiezan a producir y dice el obispo que tendrán dinero para vivir y tendrán dinero para pagarle a los caciques y lo que ellos cobraran, Oye, ¿verdad? desde ese entonces ya era una planta valiosa. Era una planta valiosa. Finalmente, pues se dieron cuenta que a los indios lo que menos les importaba era pagarle a los caciques ni nada cuando descubren el uso espiritual, ¿no? Y medicinal que tiene la planta, ¿no? Que es transmitida por los negros que son transportados aquí a México y ellos les enseñan las cualidades Y se me, de la planta, tengo ¿no? la idea de que a lo mejor era parte de ese conocimiento al azar, de que se les antojó hacer un cigarrillo con hojas y agarraron las hojas de, 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 de la marihuana y entonces descubren, supongo yo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que como decimos, los negros que trajeron del África aquí a España, que los traen con la misma, pues, idea de explotarlos, ¿no? Ujú, Entonces estos vienen a trabajar lo que es la industria del cáñamo aquí, ujú. pero los negros en África Ya la consumían. ya la consumían y sabían cómo manejarla, cómo forjarla, cómo, bueno, todo, cómo hacer el procedimiento y dejarla lista para consumirla. Y eso se lo enseñan a los indios de España, de la Nueva España. Fíjate, qué interesante esto que comentas, doctor, porque, por ejemplo, aquí en Centroamérica, por ejemplo, México todavía, y todo Centroamérica, hay drogas que, que las consumen para alentar o despertar los sentidos de conexión cósmica, ¿no? Que le Sí, llaman. claro. Eso es lo que se ha conocido como una ampliación de los sentidos de la percepción, el uso de drogas. El uso de El uso drogas, de ¿no? drogas, para eso lo han usado los artistas, ¿verdad? Ajá. Algunos científicos o muchos Y algunos se quedan científicos. atrapados en Sí, eso. así es. Entonces, esa es la idea que se tiene en clases más evolucionadas, más estudiadas, podemos decir, Sí, ¿verdad? por ejemplo, y si nosotros hacemos un análisis del consumo de la droga en el ámbito ejecutivo más alto de Estados Unidos, nos vamos a quedar sorprendidos del gran consumo que tienen. Estábamos tan metidos en el tema que no escuchábamos que nos estaba mandando un corte María de Lourdes Palazuelos. Pues después de un corte de esto, doctor, seguimos Perfecto, más con este tema. perfecto. No, ahorita de los ejecutivos de los Estados Unidos, pues la coca, ¿no? La coca, ¿no? Por eso es que tiene un gran mercado, Claro, un mercado inmenso que tiene. inmenso. Y ellos saben que no pueden dejar de abastecer ese producto porque, bueno, ya hay una adicción muy fuerte, una Así demanda es. muy establecida y creciente, ¿no? Sí, luego sobre todo eso es un abastecimiento que está asegurado, no solamente asegurado en la entrega, sino asegurado en la paga, ¿no? Claro, ¿No? claro. Ahora, aquí en los territorios de América Latina, las políticas norteamericanas se encaminan a castigar, Claro, ¿no? sí, A castigar, pero en el fondo también hay una permisidad, o no sé cómo decirlo, de que se castiga sí, pero también de permitir que sea comercializada
en Sí, su hay lo territorio. que le llaman una doble moralidad, Una pues, doble pero moralidad. eso es con la intención de que el negocio, es decir, si pudiera haber una conducta que explique esa doble moralidad, Ujú. la intención es de que el negocio lo domine Estados Unidos, ¿no? Sí. Sí, porque finalmente ellos controlan todo. Claro, Ellos imponen precios, imponen condiciones, imponen todo. todo así Porque es. pues, no creo que los grandes volúmenes que entran de droga a Estados Unidos no los vean las No, autoridades, ¿no? porque tenemos el caso que, por ejemplo, ahí es contradictorio, si tú te acuerdas, un caso muy sonado que descubrieron 3 o 4 uvas con cianuro en una carga de un país que quería bloquear los Estados Unidos que entrara la uva de Ajá. Uruguay a, a A Estados Estados Unidos. Unidos. Entonces, entre las toneladas de uva, descubren 3, 4 uvas que van con cianuro, lo que obviamente fue mentira, ¿no? Claro. Pero de hecho, lo que se logró es bloquear la entrada de Oye, uva. eso era prácticamente imposible. Claro. Y si tú lo comparas con que en 1980 y tantos, en Los Ángeles, descubren 20 en un almacén, 20 toneladas de coca. Entonces, ¿cómo descubren que en tantas toneladas de uva hay 3, 4 vitas con cianuro Ajá. y no descubren 20 toneladas de coca, ¿no? Sí, es verdaderamente infantil pensar que no estuvieran enterados, O ¿no? sea que la política clandestina de control de Estados Unidos así funciona, ¿verdad? Sí. Deja pasar y cuando le conviene, entonces dice, aquí tenemos tantas toneladas. Impone condiciones, Así es. impone restricciones, y bueno, eso lo ha Por aplicado todas las vías. también mucho en las frutas de México, ¿no? En el El tomate, tomate, el aguacate, este, eh, pues el el atún, atún, el camarón, todo lo... todos los productos cuando los quiere detener, pues argumenta algo Así y es. nos deja con la producción, y no solamente nos deja con la producción, sino nos garrotea Sí. con todas las medidas. Gracias, gracias por seguir Perfecto. sintonizando su programa Brechando con un servidor, Antonio Quevedo Susunaga, y tenemos aquí a nuestro amigo el doctor Antonio Macías Villavicencio, maestro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, un experto en criminalística, un experto en asuntos de investigación. El doctor escribe poesía. Un día nos vas a leer algo de tu poesía, doctor. Bueno, tocayo, gracias. El doctor es pintor, le gusta la pintura. Pinto la casa de vez en Es cuando. carpintero el doctor. Muchas, hay algunos que ya tienen sus artículos. Y ahí vamos todavía con la carpintería, ¿no? Bueno, pero en términos académicos, pues es un gran experto. Me tocó la fortuna de estudiar junto con él la maestría en historia, una maestría que disfrutamos mucho, Bastante. nos divertimos mucho. Pues ya estábamos en edad de divertirnos, no de sufrirla. Así es, tocayo, fue fabuloso esos años, ¿no? Así es. Oye, a ver, Bueno, dime. prosiguiendo con esto, que dimos con este artículo, entonces te das cuenta cómo decíamos, fue básicamente esto en el periodo de Carlos I de España, que fue Carlos V de Alemania, ¿no? Carlos V Que de fue Alemania. más o menos de 1516 a 1556, estamos hablando del periodo de ese rey. Entonces aquí te das cuenta cómo algunas personalidades de primer nivel, pues, como eran los virreyes, como eran los de las audiencias, introdujeron precisamente libremente, sin ninguna cortapisa, lo que era el cáñamo, ¿no? El cáñamo, Para su sí. siembra. En este caso tendríamos a un personaje que fue Sebastián Ramírez de Fuenleal, que fue presidente de la segunda audiencia, quien en 1532 permitió el cultivo del cáñamo en la Nueva España, ¿no? Por primera vez. Sí, ya habían traído la planta, ya el labriego Pedro Cuadrado había traído la semilla, les enseñó las técnicas y se permite ya que se siembre libremente con la finalidad que nosotros hemos dicho, porque el interés de los españoles estaba en las fibras textiles para expandir
el dominio del rey, ¿verdad? Sí, A sí. todo lo que encontraran y todo eso iba a pasar a ser dueño de la corona de España, Es ¿no? que en aquel entonces había una búsqueda de especies, de Así plantas. es, sí. La mayor parte de las curaciones de la medicina es a través de plantas, ¿no? Sí, y el predominio de todo eso que tú mencionas lo tenía precisamente el continente asiático, El ¿no? continente asiático. Acuérdate Hasta la que fecha. hasta la fecha, sí. Acuérdate que todas las plantas, si hablamos del té, ¿verdad? Sí. El clavo, Sí. la azafrán, todas esas cosas, prácticamente se encuentran en el continente asiático, ¿no? Entonces, cuando ellos emprenden una etapa de investigación para llegar al país de las especies por una ruta más corta, en fin, bueno, pues accidentalmente dan con América, ¿no? Y, ¿Verdad? y bueno, pues son datos que están ahí, que los registra la historia, que siguen vigentes y que están recobrando fuerza. Si ustedes analizan, vean que la gente desconfía un poco ya de la producción de medicina de laboratorio. Sí. Hay la idea, no tan generalizada, pero sí hay la idea de que en algunas ocasiones se han hecho medicamentos, no tanto para sanar, sino para complicar y esas complicaciones luego curarlas. Entonces, esas cosas, pues ha hecho que mucha gente esté pensando en regresar Sí, a la a herbolaria, la ¿verdad? herbolaria. Ahorita vemos que se está dando un fenómeno que mucha gente acude precisamente a la medicina homeopática, ¿no? Sí, Está teniendo un auge en un la auge medicina que ya en homeopática. Europa Sí, es una fuerza muy importante así es. Sí, hay cierto rechazo ya a la alopatía, a la ¿no? alopatía. Entonces vemos que en 1545, como habíamos dicho, el rey Carlos I de España, V de Alemania, autoriza abiertamente, no solamente en la Nueva España, sino en todo el territorio de las Indias Occidentales. Ajá. El que tienen en su poder y el que se vaya a encontrar, dice el Sí. rey, ¿verdad? Se va a poder Sí. sembrar o van a sembrar, y una política de sembrarlo, el cáñamo, precisamente no sabiendo qué tan grande era el continente que habían descubierto. Bueno, donde quiera que vayan los españoles llegará el cáñamo, ¿no? Eso es una cosa muy importante aquí nosotros pues por inferencia o como dice el artículo, podemos decir nosotros que eh, va, a emigrar la siembra precisamente de estar en México hacia la periferia y que básicamente llevaba por lo religioso, particularmente al noroeste, ¿no? Los jesuitas. O sea, los jesuitas son los que se encargan. nos trajeron aquí a esta zona, Así es. Entonces el cáñamo. ellos traen el cáñamo, ¿no? Sí. Porque ellos también lo usaban y lo sembraban para tener una producción de sus ropas, ¿no? Los Sí. famosos sayales, sus sandalias, etcétera. Entonces, ellos lo traen con esa idea, ¿no? Y bueno, pues en ese viaje que lo traen hacia Baja California, a Sonora, pues también se queda en Sinaloa, ¿verdad? Sí, y Se es queda en importante Sinaloa. destacar que el trabajo de los jesuitas en todo el noroeste, que fue pues a partir del siglo XVIII, ¿no? Sí, claro. Fue intensa, fue inmensa. Yo creo que las zonas que más experimentan la mano de los jesuitas es precisamente aquí Sinaloa, Sonora Y Baja California. y Baja California. Así es. Entonces, bueno, es muy importante por si nos preguntáramos, bueno, ¿cómo llegó el cannabis desde Asia hasta Sinaloa, ¿verdad? Sí. Es un viaje muy Un largo, viaje largo, pero fue posible, ¿verdad? muy Fue productivo, muy productivo, así es. hasta la Entonces, fecha. hasta la fecha. Entonces, todas estas son cosas muy importantes que nosotros las vamos reteniendo, ¿no? ¿Verdad? Y el cáñamo empieza a tener, entonces decíamos, cuando llega y transmitido por los negros, un uso ritual, ¿verdad? Sí, Espiritual, podemos decir, espiritualista. ¿verdad? Espiritual, de ampliar el mundo de la percepción, Sí. etcétera, ¿no? Entonces es lo que está. Generalmente los brujos o los curanderos pues se transformaban a través de estas plantas especiales,
está el opio, no el hongo este que se consumía mucho aquí en México. Y bueno, pues en México ha habido muchas plantas que tienen ese poder, ¿no? Sí, es muy conocido y que fue objeto de atención por investigadores internacionales. María Sabina en María Oaxaca. Sabina en No Oaxaca. sé si te acuerdas ¿Cómo de eso que causó no? revuelo, ¿no? Y Sí, venían todos aquellos que habían escrito, por ejemplo, sobre los hongos lo alucinógenos, son. aquí estuvieron Los con hippies ella. venían Todos vinieron y se a pegaban participar unas atragantadas buenas de y hongo. a participar de las curaciones, de los ritos que Sí, hacía María Sabina, ¿no? Esto estamos hablando del siglo XX, o sea, estamos, cómo trasciende el uso de estas sustancias, sobre todo cuando son usadas en el sentido espiritual, ¿no? espiritual, sí. Espiritual, mágico, no religioso. Con un Sí, impacto muy fuerte. sí. Bueno, tocayo, el tema se nos terminó porque no estábamos viendo otra vez el reloj. Nos metemos tanto al tema que no vemos el reloj. Pues muchas gracias al auditorio de Radio Universidad por estar aquí con nosotros en este programa de Brechando con un servidor, Antonio Quevedo Susunaga, y aquí con la presencia y gracias a que nos aceptó la invitación nuevamente el doctor Antonio Macías Villavicencio. Muchas gracias. Y gracias María de Lourdes Palazuelo, nos controle. Gracias a todo el auditorio. Hasta pronto.